Buenos días compañeros, buenos días ingeniero. Nosotros somos el grupo número 2. Les vamos a hacer la interpretación de un análisis químico del suelo y el plan de fertilización en cultivo de cacao. Nuestro grupo está conformado por Lisbela Langui, Axel Triviño, Henry Velázquez, Anthony Viteri y mi persona Ronald Cueva. A continuación, como una pequeña introducción, tenemos que el poco manejo técnico que reciben los cultivos de cacao en la zona provoca que el incremento del rendimiento en la producción no sea el que el productor espera, ya que se ven muchos problemas que son típicos a la hora de la fertilización, debido a que no se realizan las fertilizaciones que son adecuadas. También en el riego, estas tienen, al momento de realizar el riego, se puede perder muchos nutrientes a través del drenaje o a través de los encharcamientos. En la siembra de nuevas plantaciones, no se sabe con qué porcentaje o qué cantidad de nutrientes tiene ese suelo. Tal vez esté deteriorado o tal vez esté en óptimas condiciones. En el manejo de malezas y plagas, también si se tuviera un mayor manejo técnico, se podría controlar las malezas y también las plagas, como las enfermedades que son la más importante en esta, la monilla. Como se sabe, el cacao en Ecuador es uno de los 10 productos que se exporta y es un producto que se cultiva a gran escala en todo el país. Debido a su alta productividad y al motivo de exportación, es muy frecuente escuchar que es parte de la economía que genera el país. También el análisis químico del suelo nos permite hacer un diagnóstico de la fertilidad del suelo y desde este punto nos podemos enfocar para realizar un plan de fertilización y asimismo podemos suplir las necesidades del cultivo. Como objetivos nos hemos planteado el objetivo general, que es de analizar e interpretar un análisis químico del suelo para así establecer las cualidades del suelo, con lo cual podemos realizar un plan de fertilización con respecto al cultivo de cacao. Los objetivos específicos que nos hemos planteado es reconocer las falencias que posee el suelo, también calcular la cantidad de fertilizantes en el plan de fertilización y también adquirir nuevos conocimientos que nos ayuden en nuestra vida profesional. El análisis químico del suelo constituye una herramienta que es muy eficiente tanto para evaluar la fertilidad del suelo como la capacidad productiva del mismo. Un AQS posee información que sirve de base para poder establecer planes de fertilización a partir de la determinación de dosis de fertilizantes, con lo cual nosotros podemos determinar cuál tipo de fertilizante es el más adecuado para el cultivo. También el AQS permite determinar la disponibilidad de los nutrientes del suelo y la respuesta a la fertilización. A través de un análisis químico del suelo, uno puede hacer enmiendas o correcciones de algún componente que esté en el suelo, ya que este puede estar en mayor o en menor cantidad. Como podemos ver, aquí tenemos el reporte de análisis de suelos que se realizó en la Estación Experimental Tropical Pichilingue, que pertenece al laboratorio del INIAP. Los datos de propietarios son de Máximo Pincay, la dirección es en Malimpia, en la ciudad de Quinindé. Los datos de la propiedad es en la finca Cuatro Hermanos, que queda en la provincia de Esmeraldas, en el cantón Quinindé. Y para el uso de laboratorio, el cultivo que está establecido actualmente es el de cacao y la fecha de muestreo se realizó el 16 de diciembre del 2018. Como podemos ver, aquí tenemos los diferentes datos que más adelante mis compañeros van a analizar. Y aquí un tema importante es la clase textural, ya que tenemos un suelo franco que tiene una textura de arena un 46%, limo un 40% y arcilla un 14%, que consultando en las diferentes fuentes bibliográficas tenemos que en estas zonas de la provincia de Esmeraldas es muy común encontrar estos suelos. Los requerimientos nutricionales nos hemos basado en 3 bibliografías, de las cuales hemos hecho un promedio para realizar el plan de fertilización. Primero tenemos una fuente del INIAP de 1992. Seguidamente tenemos otra fuente que es más reciente y más actualizada, que es de 2010. Y por último tenemos la de Verge del 2009. Con estas 3 fuentes bibliográficas nosotros hemos podido hacer un promedio de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio, y con lo cual nosotros hemos podido establecer un plan de fertilización y también asimismo las dosis, que más adelante mis compañeros ya le van a explicar. A continuación, mi compañero. Bueno, aquí tenemos tabulados los datos del análisis químico del suelo de una manera más organizada para que se pueda ver mejor. Los principales datos que nos tenemos que enfocar es el pH, que es de 5.2, y de la materia orgánica, que es de 10.2%. En cuanto al pH, es sumamente bajo, por lo tanto se cataloga como un suelo fuertemente ácido, y en la materia orgánica es sumamente alto.
Este rango de pH causa que, por ejemplo, tengamos valores demasiado altos de, por ejemplo, la suma de iones aluminio e hidrógenos, que es la acidez intercambiable, que en este caso tenemos de 2,68, y según la clasificación de este laboratorio, se la cataloga como tóxica. En cuanto a aquellos que están en un contenido alto debido al bajo pH, son los micronutrientes, exceptuando el molibdeno. Pues tenemos aquí el azufre, el zinc, el cobre, el hierro, el manganeso y el boro. Y en contenidos medios tenemos el amoníaco, el potasio y el calcio y el magnesio, que estos últimos tres forman parte de las bases intercambiables, que la ley dice que en pHs bajos hay menor cantidad de estas bases intercambiables. Y también de aluminio también está en un porcentaje medio. Y por último, el fósforo, que es en estos pHs no suele ser soluble para la planta, lo tenemos en un rango bajo. Y lo primero que vamos a hacer hincapié es acerca de la materia orgánica, que habíamos hablado que es muy alta, del 10,2%. Según algunos autores, consideran que un suelo ya es rico en materia orgánica desde el 5%. Así que este tiene una gran cantidad de materia orgánica, lo cual también ayuda a la acidificación del suelo. Este contenido de materia orgánica se le refiere al tipo de cultivo que tenemos, que en este caso es cacao, que debido a la densidad de siembra que pueda tener y al área foliar con la que cuenta estos árboles, pues puede crear mayor o menor sombra. Así también la hojarasca que cae de estas plantas cubre totalmente el suelo, provocando que se creen condiciones idóneas en donde se mantenga más o menos constante la humedad y la temperatura, ya que la radiación no incide directamente en el suelo y por lo tanto se crea este microclima que es idóneo para el desarrollo de microorganismos, los cuales también van a participar en la descomposición de esta materia orgánica, mejorando la estructura del suelo, siendo la más afectada la porosidad, la cual va a ser mejor, ayudando a la infiltración de agua para que no hayan encharcamientos, pero siempre teniendo esta capacidad de la retención de agua y nutrientes que van a estar disponibles para la planta. Como el segundo punto tenemos el pH, que habíamos dicho que es fuertemente ácido, lo cual generalmente se lo relaciona con un bajo contenido de bases intercambiables, aunque según la interpretación del laboratorio ya habíamos visto que el nivel de calcio, magnesio y potasio se encuentran en unos valores medianos y la saturación de bases tenemos que es de un 73,31%, que bueno, se podría mejorar. Y en cuanto al contenido de micronutrientes, también dijimos que es en la mayoría un contenido alto, a excepción del molibdeno. Y entre estos está el hierro, manganeso, cobre, boro y zinc. El manganeso y el cobre, cuando están en muy altas cantidades, pueden ocasionar toxicidad para la planta. De igual manera el aluminio, por ejemplo, el cobre puede producir quemaciones en la raíz. Y por otro lado, el aluminio lo que hace es disminuir la solubilidad de otros nutrientes, por ejemplo, las fórmulas de sulfatos, fosfatos o molibdatos. Principalmente la que más nos preocupa es la del fósforo, ya que es el principal elemento que ayuda al desarrollo de las raíces. Y por último tenemos las relaciones, en la cual tenemos la relación calcio-magnesio, magnesio-potasio, calcio-potasio y calcio más magnesio en relación al potasio. En la primera tenemos un valor de 6, que está más elevado del rango normal, por lo cual se dice que hay una deficiencia de magnesio, mientras que para los otros valores están dentro del rango que es interpretado como normal o adecuado para el potasio en el último caso, para lo cual lo único que tenemos que arreglar es el primer factor, que es la relación de calcio y magnesio, que se encuentra en deficiencia de magnesio, como habíamos dicho, para lo cual se hablan los cálculos pertinentes en donde aplicaremos óxido de magnesio para mejorar esta relación y obviamente se verán afectadas las otras relaciones, pero el grado de afección no será tanto ya que el límite superior está muy lejano a alcanzar, es decir, por ejemplo, el magnesio-potasio, que es de 2,78, el máximo es 15, entonces, a pesar de que aumentemos un poco de magnesio, no vamos a sobrepasar ese límite, así que hacer esta aplicación de la enmienda con magnesio es lo más recomendable. Y a continuación mi compañero les va a presentar los cálculos pertinentes. Muchas gracias. Bueno, ahora hablando de lo que es el plan de fertilización, primeramente como podemos ver en la imagen izquierda, se denota que el cultivo de cacao requiere altas concentraciones de potasio, siguiéndole con lo que es nitrógeno y calcio.
refiriéndonos a la tabla, que es el promedio de requerimientos nutricionales que fueron mencionados anteriormente, los cuales están en kilogramos por hectárea y son para producir lo que es 1 tonelada por hectárea. Como vemos, nitrógeno 35,1, fósforo 7,3, potasio 48,3, calcio 7,67 y magnesio 6,4. Con respecto a los cálculos de requerimientos de nutrientes, como podemos observar, hicimos las transformaciones respectivas de cada uno de los elementos principales y lo que nos dice es que todos los elementos que ya se encuentran en el suelo son suficientes para producir 1 tonelada para producir 1 tonelada por hectárea de cacao. Obviamente basándonos en la tabla la tabla de promedio de los requerimientos nutricionales de cacao. Ahora hablando de los cálculos de encalado, en este caso la fórmula más completa, que es la número 3, en la cual implica el porcentaje de saturación de aluminio, el cual calculamos dicho porcentaje de saturación de aluminio que fue de 6,60%, y al tener este porcentaje no aplica la tercera fórmula. Esto porque esta cantidad de aquí es mucho menor que el porcentaje de saturación de aluminio de referencia, que es decir, es mucho menor que el 10%. Entonces, continuamos aplicando la segunda fórmula y primeramente sacamos lo que es el porcentaje de saturación de bases que dio como resultado 73,31%, la cual tampoco aplica la segunda fórmula en calado porque esta de aquí sobrepasa el 60% que el de referencia. Es decir, sobrepasa en la segunda fórmula a dicho 60%. Entonces, por ende, procedemos a utilizar lo que es la primera fórmula, que prácticamente solo consta de multiplicar una constante que va desde el rango de 2 a 1,5. En este caso utilizamos de 1,75, ya que como mis compañeros mencionaron anteriormente, el suelo es franco. Esto multiplicado por la concentración de aluminio, que nos dio el resultado, el análisis de suelo. Eso nos da como resultado 0,91 toneladas por hectárea de carbonato de calcio que se tiene que aplicar, que es lo mismo que 910 kilogramos por hectárea de carbonato de calcio. Esto se lo multiplica por una constante de 0,4 para saber qué cantidad de calcio es que se va a aplicar para encalar. Y este valor de aquí, como podemos observar, de 364, se lo puede considerar también como, tanto de calcio como de magnesio. En este caso lo consideramos de magnesio para aplicar lo que es óxido de magnesio y para eso multiplicamos por 1,66 que dio como resultado 604,24 kilogramos por hectárea de óxido de magnesio, que es lo que toca aplicar para encalar. Y esto más adelante veremos que esto ayudará también en los balances. Y como podemos observar ahí, hicimos la transformación de kilogramos por hectárea de magnesio a 1000 equivalentes, que dio como resultado 1,52, que eso es lo que se va a añadir, como vemos más acá abajo en los cálculos de relaciones, que en el caso de magnesio, 1 en 1000 equivalentes es lo que ya existe en el suelo, pero con lo que vamos a aplicar, que es 1,52, se hace la sumatoria quedando 2,52 mil equivalentes, que es el valor que vamos a utilizar para las relaciones. En el caso de calcio-magnesio, da como resultado 2,38, la cual entra en el rango de normal de 2 a 5, y la relación magnesio-potasio, que dio como resultado 7, siendo normal de la misma manera entrando en el rango de 2,5 a 15. Ya, ahora hablando de conclusiones, interpretando el análisis químico del suelo en el cultivo de cacao, se observa que todos los requerimientos presentes en el suelo son más que suficientes para producir 1 tonelada por hectárea. El pH de 5,2, que es ácido, del suelo provoca que las concentraciones de micronutrientes sean altas. La concentración de aluminio más hidrógeno, es decir, la acidez intercambiable, y el hierro están altas, por lo tanto, lo que impide la solubilidad del fósforo. Los datos obtenidos de la materia orgánica favorecen a la estructura del suelo, lo que mejora la microbiota del mismo. Se denota un déficit de magnesio en la relación calcio-magnesio, por ende es que hicimos la transformación de calcio a magnesio. El cultivo de cacao presenta una gran demanda de potasio y nitrógeno, respectivamente. En las recomendaciones, se recomienda aplicar óxido de magnesio en lugar de carbonato de calcio para el encalado y mantener el correcto balance de bases. Se recomienda colocar el óxido de magnesio en corona en cada planta. Se recomienda duplicar la dosis y realizar experimentos de campo para evaluar la producción que obtenemos. Cada año se debe realizar un análisis químico del suelo y foliar.
foliar para ver si la planta de cacao está absorbiendo correctamente los nutrientes del suelo y analizar la producción anual total del cultivo para tener bases en una nueva fertilización. Como podemos observar, aquí está la bibliografía utilizada y eso sería todo. Muchas gracias por su atención brindada.